¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a este nuevo video de este proyecto 7 para el bachillerato. En esta ocasión daremos una revisión de las actividades de la semana número 4 de este proyecto 7 para pues el régimen Costa. Estamos acá con las actividades de esta semana número 4. Y acá tenemos las asignaturas de justamente filosofía, tenemos historia, matemática e inglés. El tema de esta semana dice ventana filosófica. Dice, recuerda que para esta semana debes elaborar un acordeón con una lámina de color verde. Mira, nos toca en esta ocasión, ¿no? En esta semana un acordeón, una lámina de color verde. Entonces en este caso, si no tenemos de pronto una lámina de color verde, lo que haremos es en una hoja blanca A4 vamos a pintarle de color verde para de ahí colocar la información que trabajaremos en esta semana. En la actividad 1 nos piden leer el siguiente texto. Y justamente nos traen aquí un dilema. Acá nos explican qué es un dilema, ¿no? Y nos piden en base a esta parte que está acá, a esta situación, nos piden acá hacer algunas actividades. Miren. Bueno, y este dilema que nos traen acá justamente se refiere al dilema de Haynes, ¿no? Donde trata de que un esposo tiene a su esposa con cáncer y desea comprar la medicina que venden en una farmacia, pero el farmacéutico tiene la medicina muy cara, ¿sí? Y él no logra reunir todo el dinero. Entonces aquí la idea es, si ya que el farmacéutico no le quiere vender a menor precio ni le quiere esperar más tiempo para pagarle, aquí dicen si él debería atracar la farmacia y coger la medicina, ¿sí? Para darle a su esposa, no es lo que nos dice en este dilema. Bien, y nos traen algunas preguntas referente a este dilema que vamos en esta parte a resolver. Tenemos acá justamente se realiza las siguientes actividades. Dice, sobre la base del texto anterior responde las siguientes preguntas: ¿qué debe hacer el esposo? ¿Debe robar la medicina? Razona tu respuesta. Miren, entonces acá yo he colocado justamente una respuesta que dice, miren, que el esposo debe usar todos los medios posibles para concientizar al farmacéutico para que le venda el medicamento a un precio conveniente o le permita pagar más tarde. Además podría considerar pagar el faltante con otras alternativas, tal vez artefactos de la casa, joyas o lo que tenga en su casa de valor. No debería robarlo, a pesar de que es por una buena causa, estaría cometiendo un delito. Miren, es justamente lo que yo he colocado como respuesta a estas preguntas. Bueno, en esta parte recordemos que hay ciertos niveles, ¿no?, de razonamiento para lo que respecta a los dilemas. No puede ser que alguien ponga aquí una respuesta a esto y diga que el señor debe robar la medicina, darle a su esposa y simplemente entregarse a la policía también y cumplir su condena y de luego indemnizarle al farmacéutico, ¿no? Esa sería otra posible respuesta, ¿no? Ustedes pueden aquí poner su respuesta de acuerdo a su propio criterio y analizando la información que les dé su docente en los textos, ¿no? Luego nos piden acá, dice, coloca en una parte del acordeón de los aprendizajes las argumentaciones, comparte con tu familia y entabla una mesa de diálogo. Es decir, que en esta parte que sería, recuerden, verde, ¿no? Va a ser ahora una lámina verde el acordeón, dividimos en 3 partes y aquí colocaremos entonces un pequeño gráfico sobre esta situación y aquí las argumentaciones que hemos colocado, ¿no?, sobre este dilema de Haynes. Muy bien, vamos en esta parte a seguir revisando la información. Tenemos acá la actividad número 2. Dice, lee el siguiente texto sobre la Guerra Fría. Aquí nos traen un texto referente obviamente a la Guerra Fría, ¿sí? Datos muy importantes que están acá y nos piden hacer justamente en esta parte 2 actividades referente a la lectura de esta texto que nos ponen aquí en esta parte que vamos a desarrollar. Recuerden además usar su libro de historia para argumentar o apoyar sus respuestas. Bien, en la parte 2 dice lo siguiente: miren, se elabora un organizador gráfico de tu elección con las principales características de la denominada Guerra Fría. Puedes olvidarte de tu libro de historia. Bueno, en el internet hay muchos organizadores gráficos que nos pueden servirnos sobre este tema, ¿no? Y aquí traigo algunos de ellos. Están aquí unos links, les voy a dejar justamente esta dirección para que ustedes puedan visitar esas páginas y tomar a lo que les sirva de estos organizadores gráficos, ¿no? Tenemos este de acá,
Tenemos acá otro regreso gráfico sobre la Guerra Fría. Tenemos acá otro. Si ustedes pueden aquí usar el que pues les convenga, tomar lo que ustedes les sirva de esos organizadores gráficos. Bien, luego pues en la siguiente parte dice responde: ¿cuáles son las implicaciones éticas y sociales de una guerra ideológica? Tenemos acá entonces, miren, se impone un régimen idealista pasando por alto los derechos humanos de las personas. Además vemos acá que muchas personas han claudicado sus principios, su identidad, para formar parte de un bando involucrado en la guerra. Además tenemos que se afectan las libertades de las personas y muchas manifestaciones culturales, morales, éticas y sociales son erradicadas producto de las guerras ideológicas. Miren, es lo que yo he colocado, pues las implicaciones éticas y sociales de una guerra ideológica. Muy bien, vamos entonces acá con la siguiente actividad, la actividad número 3. Dice acá, lee y analiza el siguiente artículo sobre las probabilidades para la paz mundial. Acá nos dan justamente datos acerca de la cumbre, ¿sí?, que pues se realizó en Bogotá, acerca pues de la paz mundial. Miren, entonces piden leer justamente pues desde el texto, y en base a eso nos piden acá realizar un ensayo corto sobre pues justamente las recomendaciones para las probabilidades de que la paz mundial, de que se dé la paz mundial, tomando en cuenta pues el artículo, ¿no?, de esa cumbre que nos plantean pues en la ficha. Miren. Y esto pues hay que añadirlo al acordeón. Bien, y en esta parte pues he colocado este ensayo corto, ¿no?, sobre las recomendaciones para las probabilidades de que se dé la paz mundial, tomando en cuenta pues el artículo anterior, ¿no?, sobre pues la cumbre que hubo, y añade a tu acordeón de fin de proyecto. Entonces acá yo he colocado justamente pues la introducción de este ensayo corto. Ustedes pueden colocar su propia introducción en base a lo que ustedes leyeron pues del artículo que está en la ficha. Acá tenemos el desarrollo, que es la parte también del ensayo. Recuerden, introducción, desarrollo y conclusión. Acá están algunos datos que están justamente en el texto, en el artículo, ¿no?, que está pues en la ficha, ¿no? Yo de ahí he sacado pues los datos que están en estas partes, ¿no? Y luego tenemos acá la conclusión. Bien, entonces aquí he realizado pues este ensayo corto sobre pues lo que nos piden acá, ¿no?, que son las recomendaciones para las probabilidades de que se dé la paz mundial, tomando en cuenta pues el artículo que está en la ficha. Recuerden colocar pues este ensayo corto en el acordeón. Luego pues acá en la ficha nos dicen ahora en la parte 3, dice indaga acerca de las variables que pueden determinarse en referencia a las probabilidades en el texto de matemática de segundo curso de bachillerato. Dice acá, resuelve los ejercicios 2 y 5 de la página 132. Acá tenemos justamente el texto de matemática en la página 132. Dice taller práctico. Y nos piden pues hacer los ejercicios 2 y 5, ¿no? Es decir, este de acá, el ejercicio 2. Y el ejercicio 5 que está pues ya en la página 133, estaría en el ejercicio 5 que está justamente en esta parte de acá, el ejercicio pues 5, miren. Vamos entonces a hacer estos ejercicios. Vamos primero con el ejercicio 2 de la página 132. Ahí dice lo siguiente, miren. Dice, considera la variable aleatoria discreta x cuya distribución de probabilidad es la siguiente, que nos dan esta tabla de distribución de probabilidad. Y nos piden en la parte A, dice calcula el valor de C. Aquí, para poder calcular ese valor de C, debemos partir entonces que recuerden que la probabilidad total, ¿no?, en este caso pues va a ser siempre 1, ¿sí? Por lo tanto aquí, para poder calcular el valor de C, vamos aquí a decir que al sumar pues este 0.36 que tenemos en la parte de acá, más esta constante C y más otra constante C, que es la que tenemos acá en ambas partes. Miren, acá tenemos la C y acá la C. Esto debe ser igual entonces a 1, ya que recuerden que la suma de las probabilidades debe ser igual a 1, ¿sí? Entonces aquí lo que hacemos es despejar justamente esa C para poder encontrar su valor. Tenemos aquí C más C, nos daría entonces 2C. Y este 0.36 lo pasamos a restar a este 1, es decir, quedaría igual a 1 menos 0.36. Hacemos esa resta, nos queda pues 0.64. Este 2 pasamos a dividir al 0.64, nos queda pues 0.64 dividido para 2. Y al hacer ahí pues esa división nos queda un valor de 0.32. Por lo tanto decimos
que el valor de C ha sido entonces 0,32. Aquí lo colocamos aquí en la tabla, justamente pues el valor. Bien, luego tenemos acá en el literal B, dice escribe la función de probabilidad y de distribución. Entonces en este caso la función de distribución la colocamos pues de esta forma. Bien, aquí tenemos que ir colocando pues para cada uno de estos rangos de acá. Bien, empezamos con el 0, ¿no? Cuando pues X es mayor que 0, pues tenemos de probabilidad 0. La siguiente parte, pues entonces veremos que acá la probabilidad ahora es 0,32. Y eso ocurre pues justamente cuando X es mayor o igual a 0 y menor que 2. Luego la siguiente parte, tenemos que la probabilidad sería 0,68, ya que pues aquí debemos sumar la probabilidad total, ¿no? Esto sumamos con esto, nos queda pues 0,68 y sería la probabilidad cuando X es mayor o igual a 2 y menor que 3. Y la siguiente parte sería justamente pues 1, ya que pues en esta parte la probabilidad sería cuando X es mayor o igual a 3. Luego en esta parte tenemos la función de probabilidad y le ponemos pues de esta forma, ¿no? Colocamos pues la función de probabilidad. Bien, esto está de acuerdo pues a lo que está en el texto, ¿no? Hemos sacado pues aquí, hemos colocado las respuestas en función de cómo está en el texto, que nos piden en esta parte pues analizar la información que se encuentra ahí. Luego pues en la parte C tenemos acá determina la esperanza matemática, la varianza y la desviación típica. Vamos a empezar con la pues esperanza matemática y tenemos justamente pues esta ecuación en la que nos tenemos que aquí justamente pues ir multiplicando pues la variable X por la probabilidad. Y aquí tenemos justamente esa multiplicación, miren, de 1 por 0,32, es decir, esta parte de aquí por la probabilidad de 0,32, y eso hacemos en cada lado y pues vamos sumando los resultados. Aquí nos daría entonces en esta parte una esperanza matemática de 2. La colocamos acá en esta parte de la esperanza matemática y seguimos entonces con la varianza. En esta parte tenemos ahora esta ecuación y aquí necesitamos calcular justamente pues esta parte de acá, ¿no? Que sería ahora elevado pues la X al cuadrado y multiplicado pues por la probabilidad. Bien, eso hacemos en cada caso. Hemos elevado al cuadrado la X y multiplicado por la probabilidad. Es decir, con esto encontramos justamente pues esta parte de acá que está en la fórmula de la varianza. Y eso pues nos da un valor de 4,64. Luego a esta parte, para encontrar la varianza, lo que hacemos es le restamos ahora a la esperanza matemática al cuadrado. Y la esperanza matemática pues ya la calculamos, vale justamente pues 2. Por lo tanto aquí nos quedaría esto pues no, 4,64 y menos 2 al cuadrado. Y al hacer esa operación nos queda justamente pues un valor de 0,64, que sería la varianza de esta parte, ¿no? Vamos ahora con la desviación típica. Y recordemos que la desviación típica viene a ser entonces la raíz cuadrada de la varianza. Aquí reemplazamos el valor de la varianza, aquí ya lo calculamos, sería pues raíz cuadrada de 0,64 y eso nos da un valor de 0,8, que sería el valor de la desviación típica que nos piden en esta parte del ejercicio. Bien, entonces en esta parte vamos a pasar ahora al ejercicio número 5, ¿no? Que recuerden está ya en la página 133. Dice lo siguiente, bien, dice considera la variable aleatoria X cuya función de probabilidad está dada por la siguiente tabla. Nos dan aquí la tabla, justamente nos dan aquí, y también pues vemos que está inmersa, ¿no?, en la probabilidad una constante C. Y en la parte A nos piden justamente pues nos preguntan, ¿no?, cuál es el valor de C. Recordemos que al sumar toda esta probabilidad nos debe dar como resultado pues el 1. Sí, por lo tanto aquí colocamos la sumatoria de C más 2C más 3C y más 4C, eso debe ser igual a 1. Hacemos esta suma de todas las C, nos daría entonces 10C igual a 1. Luego despejamos, ¿no?, ese 10 lo enviamos a dividir al 1, nos queda que C es igual a 1 décimo. Y aquí esto sería entonces que C es igual a 0,1, ¿no?, dividiendo pues justamente este 1 entre el 10. Luego acá colocamos los valores aquí en la tabla correspondientes, tomando en cuenta pues que C vale 0,1. Nos queda aquí 0,1, 0,2, 0,3 y 0,4. Recuerden, sumado todo esto nos debe dar justamente pues 1. Bien, esto en cuanto al literal A. En la parte B dice ahora escriba la función de probabilidad. Aquí tenemos justamente la función de probabilidad que tenemos pues para cada uno de los justamente pues las probabilidades, ¿no? Miren, hemos colocado pues en base a lo que está en esta tabla de acá. Miren, hemos puesto
justamente pues las probabilidades, que es lo que corresponde a la función de probabilidad. Luego nos pide acá en la parte C la función de distribución, que la colocamos de esta forma, ¿no? Recuerden, siempre pues colocado de esta forma, ¿no? La función de distribución para esta parte C. Bien, luego pues en la parte D dice ahora calculen la esperanza, la varianza y la desviación típica. Es decir, empezamos con la esperanza matemática, nos da acá la ecuación, multiplicamos entonces los valores de x por la probabilidad y eso que sumamos nos queda un valor de 0. ¿Sí? Vamos ahora con la varianza. Estamos calculando pues ahora el cuadrado de x por la probabilidad en cada caso y nos queda un valor de 65. Luego aplicamos la fórmula para la varianza, que es en la parte de acá, y nos queda pues de esta forma, ¿no? Por lo tanto la varianza es igual a 65. Y finalmente vamos con la desviación típica, que sería pues, recordemos, la raíz cuadrada de la varianza. Reemplazamos el valor de la varianza, nos queda raíz cuadrada de 65 y nos queda aquí un valor de 8,06, que sería el valor de la desviación típica. Muy bien, esto en cuanto pues a este ejercicio 5. Bien, estamos acá nuevamente en la ficha y acá tenemos ahora la actividad número 4 y acá nos traen justamente pues otro problema de matemáticas sobre pues la distribución de probabilidades. Y acá el problema dice lo siguiente, dice analiza y resuelve. Dice el desarrollo de plazas de trabajo y la estabilidad laboral fomentan un mejor futuro para las familias y una estabilidad económica, favoreciendo la sostenibilidad del planeta. Dice, veamos el caso de una empresa en la cual se define la variable aleatoria X como camiones que se usan para repartición de mercaderías en un día de trabajo. Y acá nos dan lo siguiente, dice, la distribución de probabilidad para la empresa A y la empresa B es, acá nos dan justamente pues dos tablas, ¿no? Para la empresa A y para la empresa B. Y acá nos piden en base pues a sacar algunos datos, nos piden acá contestar varias preguntas justamente, miren. Vamos pues en esta parte a desarrollar esta actividad 4. En la que decía pues nos daban acá los datos de la empresa A y la empresa B. Sí, y en base a eso nos piden ahora, miren, responder las siguientes preguntas. La primera pregunta dice, ¿cuál es la media o esperanza matemática de cada distribución? Sí, entonces aquí vamos a calcular justamente pues esa esperanza matemática para cada distribución, ¿no? Para cada empresa. Vamos entonces con la empresa A, aplicamos aquí la fórmula. Recuerden, se multiplica pues el valor de x por la probabilidad y eso pues sería la sumatoria de todo eso, ¿no? Entonces en esta parte tenemos, miren, 1 por 0,25 más 2 por 0,45 y más 3 por 0,3 y eso nos da un valor de 2,05. Luego vamos con la empresa B, hacemos lo mismo. En este caso hemos omitido esta parte del 0, ya que pues al multiplicar 0 por 0,1 pues obviamente esto se cancela y empezamos por el 1 que está en la parte de acá, ¿no? 1 por 0,2, 2 por 0,3, 3 por 0,3 y 4 por 0,1 y eso nos da un valor de 2,1, la esperanza matemática de la empresa B. Bien, eso nos pedían entonces en esta primera pregunta. Luego dice acá, ¿cuál de las dos empresas tiene mayor varianza? Bueno, en este caso tenemos justamente pues la ecuación de la varianza. Vamos a calcular para la empresa A la varianza. Recuerden, es similar a lo que hicimos pues en los ejercicios anteriores. Luego vamos a hacer esta parte pues calculado y nos da un valor de 0,5475 que lo colocamos en esta parte. Vamos ahora con la empresa B y en este caso también hemos calculado la varianza como lo hicimos anteriormente de esta forma y nos da un valor justamente de 1,29 que lo colocamos en esta parte de acá. Bien, con lo cual pues acá decimos entonces que la empresa B tiene una mayor varianza, ¿no? Bien, luego la siguiente parte pues dice acá ahora, ¿cuál de las dos empresas mantiene una mejor organización en cuanto al uso del transporte para reparto de mercancías? Y nos preguntan pues el por qué. En este caso pues yo he colocado aquí justamente pues que tiene una mejor organización la empresa A en cuanto al uso de transporte, debido a que tiene una menor variabilidad. Es decir, tiene una varianza menor a la de la empresa B. Bueno, aun cuando pues la esperanza matemática de la empresa A es ligeramente mayor, ¿no?, a la de la empresa B,
vemos que la varianza, ¿no?, de la empresa B es aún mayor, ¿no? Mayor variabilidad en la empresa B. Bien, eso en cuanto pues a esta actividad número 4 de matemática. Y si acá pues regresamos a la ficha, tenemos que acá tenemos la actividad número 5, que es la actividad de inglés, que pues subiremos en otro video al canal. Y así pues termina este video de esta semana número 4 de este proyecto 7 para el bachillerato. Espero pues que haya sido útil el video para ustedes. No olviden dejar sus comentarios, sugerencias, suscribirse al canal. Gracias por su visita y nos veremos en el próximo video.